Compañeros, el trabajo de hoy va sobre la caída de los imperios, es decir, de todos aquellos partidos políticos que de una manera o de otra en estos últimos años, en estas últimas décadas, nos han estado dando la paliza y que han desaparecido. Empezamos, por ejemplo, ¿por cuál? Por UPyD. Ya hay gente que ni siquiera se acuerda de la Rosa Díez, la que lió en el 2007 fundando realmente Unión, Progreso y Democracia, que decían además que iban a desbandar la corrupción de todo el país, que iban a meter en la cárcel a toda aquella gente del PP y del PSOE. Duró 13 años, hasta el 6 de diciembre de 2020, y ya nadie se acuerda de que ella fue un troyano mandado por el PSOE, puesto que ya venía del PSOE. Intentó, de hecho, ser presidenta del PSOE, nada más que, bueno, pues luego después no ganó, pero se presentó a aquellas elecciones internas del Partido Socialista de España. No metió a nadie en la cárcel, no quitó realmente el robondio que había de todos los países, la corrupción, y la realidad es que, a pesar de que ese fue el eslogan de su última campaña de política, ¿os acordáis de aquellos anuncios que decían ñañán, 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 ñañán? Pues eso, ella a la calle. Y todos los casos de corrupción del gobierno Rajoy se quedaron ahí tan tranquilos. Bueno, cuando desapareció después de esos 13 años, que ya digo, de UPyD, ella ya venía del PSOE y venía de dar guerra y de estar toda la vida chupando de los partidos políticos, a pesar de que también había sido funcionaria. Bien, recomienda que la gente se vaya ¿a dónde? A Ciudadanos. ¿Cuánto ha durado Ciudadanos? Pues en vez de los 13 años de Rosa Díez, ha durado 18. Bien, es cierto que Ciudadanos había empezado un año antes en Barcelona, intentando ser un troyano contra la política de los nacionalistas del señor Pujol. ¿Os acordáis de que el Pujol decía que todo era suyo, que ellos eran independientes? Pues el PSOE, que es el PP, son los mismos, le mandaron ese troyano directamente a la sociedad catalana. Fijaros si lo hizo bien Albert Rivera, que terminaron ganando las elecciones catalanas y se tenían que haber nombrado presidente la chica aquella. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que como van de troyano, es decir, no van para perpetuarse, pues indudablemente al final terminan cayendo. Os diré, por cierto, que el declive de Albert Rivera fue después de una reunión que tuvo con el señor Soros, entre Sánchez, él, y ¿sabéis quién era el otro? El Coletas, el Pablo Iglesias. Y fijaros, se ve que la honradez de Albert Rivera dijo, yo eso no estoy dispuesto a hacerlo, es decir, todo lo que no están haciendo ahora mismo estos socialistas que tenemos en marcha. Y le costó un trabajo enorme y años enormes poderse meter de abogado en cualquier bufete. Bien, he de deciros que Albert Rivera ya venía de haber estudiado en una universidad americana, ¿sabéis en cuál? En la George Washington. Ya sabéis ahí a quienes enseñan y a quienes mandan y qué es lo que se hace. Bueno, pues Ciudadanos ya en las elecciones del 24 ha desaparecido directamente. Pero fijaros una cosa graciosa que tenía por aquí, que se me ha ido de lo que tenía puesto aquí. Que Rosa Díez decía que ella pasó de ser autonomista a centrista. Luego se declaró republicana y luego monárquica y optó al puesto de presidente del PSOE, que ya os lo he dicho antes. ¿Veis cómo van cambiando? No tienen una definición de lo que quieren hacer ni lo que quieren ser. Indudablemente, Ciudadanos pues también pasaron de ser constitucionalistas a postconstitucionalistas, luego a liberales, luego a progresistas, luego terminaron eliminando la socialdemocracia y luego se han declarado liberales, progresistas y aconfesionales. La leche. O sea, puedes decir que es de día, mediodía, por la tarde, media tarde, por la noche, ¿no? Y todas te pillan. ¿Os dais cuenta, no? Y como decía, después de la goleada de las autonómicas, pues empezaron a disolverse porque ya no le dejaron sitio después de esa reunión que tenían con el señor Soros. Podemos empieza con Pablo Iglesias, bueno, el Erejón y el Monedero, que empezaron, como es lógico, en enero del 2014, ante la insatisfacción que teníamos todos los españoles de que no terminábamos con la corrupción, que es una cosa parecida a la de ahora. Es que no solamente no se ha ido la corrupción, sino que se ha ensanchado. O sea, que tenemos más políticos, más gente puesta a dedo, y etcétera, etcétera. Y entonces la gente pensaba que esto iban a ser realmente la energía aquella del 15M del 2011, y claro que fue la energía. Ellos dijeron que ellos no eran ni de izquierda ni de derecha,
que ellos eran transversales. Y efectivamente, en esas vías transversales se han metido y se lo han llevado todo, porque todos los que estaban ahí arriba en Podemos se han forrado. ¿Os dais cuenta o no? Fijaros el ímpetu que en las primeras elecciones europeas que ellos se presentaron, que me parece que fue la del 2011-14, ya sacaron 5 escaños. O sea, esa fuerza, ese ímpetu es muy parecido, y os lo recuerdo para que lo tengáis en cuenta, al del señor Alvise, que en ese empujón que han pegado ha sacado 2 escaños. ¿eh? Pero ¿de dónde viene el señor Alvise? ¿Lo habéis puesto a estudiar? ¿Habéis hecho que esto que yo acabo de hacer? Bueno, pues mirad del señor Alvise y veréis los troyanos por dónde andan. El giro, la fuerza de Podemos, ilusionó mucho al pobre señor Anguita, porque él se pensaba que efectivamente los hermanos Garzón y el Pablo Iglesias pues eran la regeneración del Partido Comunista y que lo iban a sacar adelante. Bien es cierto que cuando murió el señor Anguita se dio cuenta que no, o sea, no le terminaron de engañar, sino que se dio cuenta que eran un puff que habían metido ahí para romper la sociedad, para romper las ilusiones y la alegría que teníamos la sociedad de cambiar y de quitarnos a toda esta gentuza, ¿os dais cuenta? Pero al señor Anguita no le engañaron, ese era un listo entre los listos y además una persona coherente, ese sí sabía lo que quería. Os he de recordar que murió con su pensión de profesor. No con el del que se van a jubilar todos estos chupando alma. No se llevó ni un solo duro de la administración. En la misma casa que compró, ahí murió el hombre decentemente, demostrando que a la política no hay que venir a llevárselos, sino a trabajar por el pueblo, que fue lo que él hizo. Ya os dije en otro vídeo que habíamos perdido a Julio Anguita justo en el momento que mataron a su hijo en la guerra de Irak. Me he liado mucho. De ahí, como decía, cuando ven que va a desaparecer lo de Pablo Iglesias, se meten con este consorcio que han hecho, con este concierto tan enorme musical de Sumar, y en vez de Sumar, pues ya habéis visto que Sumar ahora en estas elecciones de las autonómicas también ha ido cayendo directamente en Barrena. ¿Qué han hecho todo lo de Sumar? Llevárselo. O sea, meterse en todos los sitios. Bueno, de hecho, la chiquita está, la Yolanda Díez, está de vicepresidenta, que fijaros qué vicepresidenta más elegante tenemos. Luego va todos los días con una ropa realmente diferente. Sumar, lógicamente, se constituye contra los desaparecidos de Podemos. Ahí se mete el Errejón, y ese, y el otro, y el otro. Bueno, al final, para concluir, que es que me he enrollado mucho. España sigue teniendo un solo partido. Esto es una cosa que no debéis olvidar. Tenemos un solo partido. Nada más que juegan al bueno y al malo. El bueno es el PP y el malo es el PSOE. Entre medias en la cancha dejan de vez en cuando que jueguen partidos pequeños, minoritarios, como estos que hemos comentado. Y cuando no les interesa, los tiran a la basura. Así que atentos. España es solo un partido de mangantes. Y fijaros, no quiero contar la firmita que ha echado nuestro rey corroborando todo esto que estoy diciendo. Pan, compañeros.